minutos estamos dialogando con la candidata Luisa González por la Revolución Ciudadana. Ahora, Ecuador y Estados Unidos suscribieron hace pocos días un memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Este instrumento de cooperación entre los dos países es para el intercambio de información, para combatir a los grupos armados, también el narcotráfico. Este proceso de cooperación se prevé con resultados a mediano y largo plazo. Estamos hablando de unos 7 años aproximadamente. De llegar a la presidencia, candidata González, ¿usted va a continuar con este plan? Bueno, hay que revisar cuáles son los términos de ese memorando de entendimiento. En todo lo que sea colaboración, cooperación y que no afecte la soberanía de mi país, pues vamos a continuar. Lo mismo que pedí ayer a los embajadores de la Unión Europea. Pero si a mí me van a decir precarice la situación de la fuerza pública o cóbrele un impuesto adicional a los ciudadanos, no lo voy a hacer. Porque tenemos también que cuidar la economía del país. Hay que revisar en qué términos se ha firmado ese memorando de entendimiento. Pero hay un punto importante también. Ecuador, en el 2006, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes era de 17. Y eso fue con base de Manta. Y con las fuerzas militares de Estados Unidos con base en Manta, en Ecuador. 17 por cada 100.000 habitantes. Sin la base de Manta, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, bajamos a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Y no me vengan con ese cuento de que pactaron con las mafias. Hágame el favor, si el pacto con las mafias ahorita, cuando tienen tomado el país. Ahora, una cosa es que existan bandas delictivas, que exista delincuencia organizada, que existan mafias. Las hay en Europa, las hay en muchos sitios. Pero una cosa es que existan mafias y otra es que tengan tomado al gobierno, tomado al Estado, como es el informe León de Troya del señor Cherres, que fue asesinado. Ahora, candidata, hay casos emblemáticos de corrupción que han ocurrido en nuestro país, pero los juicios están en Estados Unidos, como es el caso Odebrecht, Ispol, Seguro Sucre. Si llega a la presidencia, ¿va a abrir caminos con la justicia norteamericana para repatriar los capitales que están allá por sobornos aquí en el Ecuador? Por si acaso, Odebrecht sigue construyendo en Miami, ¿no? Odebrecht sigue funcionando en Estados Unidos. Y la señora fiscal Diana Salazar a Odebrecht lo sacó de todo el proceso. Salieron libres. Entonces yo no sé cómo podríamos mencionar a Odebrecht cuando la señora fiscal Diana Salazar los sacó libres de los procesos de corrupción. Pero la pregunta puntual es que sí, le interesa abrir caminos con la justicia de Estados Unidos para repatriar esos capitales. Me interesa abrir caminos con todos, no solamente con Estados Unidos. Donde haya un acto de corrupción, por supuesto hay que combatirlo, con pruebas, no con influjo psíquico, con pruebas. Como por ejemplo, el ex Contralor General del Estado, Pablo Celi, en un proceso llevado en Estados Unidos, con vínculos con el gobierno de Lenín Moreno, que de pronto apareció, entre comillas, suicidado. Yo diría, lo suicidaron en la cárcel 4 a uno de los principales testigos, secretario particular del presidente Lenín Moreno, el señor Augusto Briones. Apareció muerto, principal testigo del caso de Las Torres. Caso en el que se lo vincula a uno de los más fervientes perseguidores de la Revolución Ciudadana, el señor Pablo Celi, corrupto. Pero en todo caso, Luisa González... Y procesado en Estados Unidos, ¿no? En todo caso, Luisa González, no se cierra la posibilidad... Con quien tengamos que hacerlo. Bien. A nosotros nos llevan investigando, yo le digo por si acaso, a la Revolución Ciudadana nos han investigado durante 6 años. Y cada vez que nos investigan, se encuentra más las offshore del presidente de la República, de varios candidatos, la corrupción de ellos, no nuestra. Y también los que se declaran culpables en los Estados Unidos, porque los casos de corrupción avanzan en la justicia norteamericana. Ahora, para promover, en su plan de gobierno dice, promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos como alternativas a la violencia, fomentando el diálogo y la construcción de consensos para la sociedad. ¿Con quiénes y cómo se va a mediar según este punto de su plan de gobierno? La mediación es un camino como una alternativa a los procesos. En lugar de ir a un litigio, vas a mediación. Ojo, esto no es el tema penal, ¿no? Esto es en un tema civil.
Evitas un conflicto a través de mediación. Los temas penales persiguen delitos contra la vida, son delitos de acción pública, que no existe mediación alguna. No es que a alguien lo asesinaron y tú medias con el asesino y le dices, bueno, mira, hablemos, arreglemos. No, señor, son delitos de acción pública. Eso los persigue el Estado de oficio. Son delitos contra la vida, contra un bien jurídico protegido, para decirlo en términos legales, como es la vida. Eso no resiste mediación alguna, ¿eh? Bien, ahora en términos económicos, en su plan de gobierno también propone actualizar sueldos y salarios de los policías, ampliar el presupuesto para la atención en la salud, reincorporar personal sanitario que fue despedido durante la pandemia, revisar el sueldo de los maestros. Le consulto, candidata González, ¿a cuánto crecería el presupuesto general del Estado cuando tenemos un déficit de más o menos 5.000 o 6.000 millones de dólares? ¿Cómo va a financiar todo lo que usted propone? Mire, se dijo mucho que la Revolución Ciudadana había excedido el límite de deuda, haciendo obras en cada rincón de la patria, inaugurando una obra diaria. La deuda pública jamás superó el 37% del PIB en porcentaje del Producto Interno Bruto. Nunca lo superamos. Hoy día supera el 60% y no hemos visto una sola obra. Nosotros vamos a inyectar en la economía nacional 2.500 millones de dólares. ¿De dónde? De las reservas internacionales. Hay un tramo de esa reserva que nos pertenece a los ecuatorianos y que tiene que estar aquí sirviendo para brindar lo que es salud, educación, infraestructura, empleo, dinamizar la economía. Ese tramo lo vamos a ir inyectando en la economía nacional a fin de reactivar la economía, de garantizar los derechos. Mire, usted tiene el dinero guardado en un banco, mientras aquí se nos está muriendo la gente. ¿Por qué no le compran la dotación a la Policía Nacional? ¿Y eso va a solucionar el déficit fiscal? Eso no soluciona el déficit fiscal, que habrá que revisarlo exactamente en cuánto queda, pero sí va a solucionar la vida de los ciudadanos. Yo tengo que garantizar los derechos de los ciudadanos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad sobre todo. ¿De qué me sirve a mí 7.000 millones de dólares en un banco en el exterior, cuando debería estar aquí sirviendo para reproducirse económicamente y generar empleo y bienestar para los ecuatorianos? Es como el padre de familia que tiene su hijo que se está muriendo con una fiebre, que no tiene para darle de comer, que no le compra la medicina y tiene el dinero guardado en el banco. ¿Qué es lo lógico? Saque el dinero del banco y atienda a su hijo, no lo deje morir. Voy a devolver el paso a mi compañero Jorge Escobar, pero voy con esta pregunta muy rápidamente, candidata González. En su plan de gobierno dice fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news desde el enfoque de los derechos humanos y la deontología periodística. ¿De qué manera lo hará? ¿Planteará revisar las reformas a la ley de comunicación? ¿A qué se refiere? Mire, hay una violencia digital. Yo misma soy víctima de un acoso y un ataque en redes sociales de gente cobarde que se esconde atrás de un tuit para atacarme por ser la única mujer candidata a la presidencia de la República en estas elecciones. Sacan una bailarina y dicen, esta es Luisa González. Ojo, son tan mediocres que se les olvidó ponerme los tatuajes. Voy diciendo de paso, tengo tatuajes, ¿no? Entonces, para el próximo que vaya a sacar una mujer desnuda bailando y diga Luisa González, por si acaso tengo tatuajes. Lo siguiente, ¿eso acaso es correcto? ¿Acaso no hay que revisar las fake news? Declaraciones mías, las sacan de contexto y ponen palabras en mi boca que yo no he dicho. Entonces, ¿van a plantear una nueva ley? Hay que plantear una revisión del cumplimiento de los derechos. Y vamos a irnos al tema de la libertad de expresión. Hubo tanta libertad de expresión en el gobierno de la Revolución Ciudadana que podían decir que no había libertad de expresión. ¿Se va a revisar las reformas a la ley de comunicación? Y mire, un periodista, Andrés López, revise la cuenta del Twitter. Mire lo que pone con respecto a Luisa González por ser mujer. Que no tengo la capacidad, que no tengo la formación. Señor, tengo un título de abogada, tengo 2 maestrías, una en una de las mejores universidades de Europa, como es la Complutense de Madrid. Tengo experiencia de 10 años en el gobierno de la Revolución Ciudadana, más 2 años como asambleísta. ¿Pero se van a revisar o no las reformas a la ley de comunicación?
que una persona, si va a insultar a un hombre, a una mujer, a quien sea, y se va a meter con la honra y la dignidad de una familia, se hagan responsables y se puedan seguir también las acciones. Por supuesto que se tiene que revisar eso. ¿Las reformas a la ley de comunicación? Habrá que revisarlas. Bien. Habrá que revisarlas. ¿O le parece correcto que mañana, porque usted le cae mal a alguien, vayan y le digan que usted llegó a ese puesto por otras cualidades extra profesionales? Por supuesto que no le va a gustar, ¿verdad? ¿Sabe lo que logran cuando atacan a Luisa González? Atacan el sueño de millones de niñas que hoy día sueñan con mañana ser periodista, empresaria, de millones de jóvenes que se están preparando hoy duramente, estudiando por sacar las mejores notas, por ir a las mejores universidades y mañana ser la CEO de una empresa, ser las grandes empresarias, líderes políticas, y van a dar un paso hacia atrás y van a decir mejor no, porque mañana van a decir que no llegué ahí por mis capacidades, sino porque soy amiguita, entre comillas, del dueño, del gerente. Hacia eso es hacia lo que debemos ir, hacia garantizar nuestros derechos, a que nadie nos corte los sueños. Y por eso yo sigo en mi lucha. Jorge. Gracias, Gabriela. Hablemos de generación de empleo, porque